usted, Padre, ha decidido que nosotros estemos en este día, aquí junto a ti, Padre Santo. Gracias por eso, Señor. Le elevamos gratitud ante eso, Padre mío. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos, Padre, a seguir tus caminos. Ayúdenos, Señor, a quitarnos, Señor. Quite, despoje de nosotros todo deseo del mal, todo deseo del pecado, cualquier incredulidad en nosotros, Señor. Sáquela, Señor, desarráiguela, Padre. Cualquier dolor, cualquier tristeza, Señor. Sáquela en el nombre de Jesucristo. Para que el gozo de la salvación esté con nosotros. Oh, Padre Santo. Cuán dulce es estar en tu presencia. Cuán agradable estar ante tus pies, Señor Jesucristo. Oh, Padre Santo. Me glorío, Señor. Me rindo ante tu gloria, Padre. Me rindo ante tu gloria, Señor Jesucristo. Es digno de usted de alabanza, gloria y honra, Señor. Me rindo, Señor, ante usted, Padre. Y nosotros entregamos todo nuestro ser ante ti, Señor Jesucristo. Haga, Señor, usted lo que usted desee con nosotros. Moldenos, Señor, a su imagen, Padre. Saque, Señor, de nosotros toda impureza y molde este vaso de barro. Gloria al nombre del Señor. Así que, Padre mío, le ruego que bendiga a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Padre. Aleluya. Dios les bendiga. Amén, amén. Vamos a leer Éxodo capítulo 25. Amén. Gracias, Señor. Desde solamente en esta parte 2 versículos. Amén. Éxodo 25, 8 al 9. Amén. Éxodo capítulo 25, del versículo 8 al 9. Amén, Señor. Leo en el nombre de Jesucristo, dice así: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, Amén. conforme a todo lo que yo te muestre. Amén. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Amén. Gloria al Gloria a nombre del Dios. Señor. Amén. Por último, Efesios 4, versículo 13. Gracias, Señor Jesucristo. Papá, se está grabando, ¿verdad? Sí. Ya. Efesios 4, amén. Efesios 4, versículo 13. Amén. Dice así en el nombre de Jesucristo, dice: Amén. hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe Amén. y del conocimiento del Hijo de Dios, Amén. a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. 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 Si nosotros incluso leemos, vamos a leer desde el versículo 11. Efesios 4:11, vamos a leer ahí. Dice: el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Va a haber una edificación del cuerpo de Cristo. Así es, Señor. Y después viene el versículo que leímos al comienzo. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, Amén. a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que el Señor Jesucristo bendiga su palabra. Amén. Así sea, Señor. La medida de la estatura, amén, de la plenitud de Cristo. Amén. El Señor Jesús, amén. Aquí la Biblia dice que todos tenemos que llegar a la unidad de la fe. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos? Amén. Aquí dice que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Amén. El conocimiento del Hijo de Dios es el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Así es. Gloria al nombre del Señor. Amén. Y como lo anunciamos en el sermón anterior, Amén. el tabernáculo de Moisés. Amén. Amén. El tabernáculo de Moisés muestra espiritualmente la estatura del Señor Jesús. Amén. Amén.
Aquí unos estimados hermanos, la familia del hermano Guillermo y la hermana María Eugenia trajeron este hermoso recuadro, Amén. en donde se muestra el tabernáculo. Amén. Amén. Muestra sus utensilios, Amén. muestra incluso una descripción, citas bíblicas. Amén. Está Oh, muy hermoso. hermoso. Amén. Amén. Sí, Señor. Así que Amén. Dios les bendiga Gloria a a ellos. Dios. Amén. Sí, Señor. Amén. Está maravilloso porque muestra la cantidad de columnas, muestra los utensilios, muestra el altar, el lavacro, muestra todo. Amén. Así es. Está Amén. muy bello. Amén. Gracias. Amén. Y qué tremendo que esto, que fue en aquel tiempo Amén. superficial y tangible, en verdad era algo que representaba lo espiritual. Amén. Sí, Representaba esto al Señor Jesucristo. Amén. 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 Sí, Señor. Gloria al nombre del Amén. Señor. Amén. Gracias, mi Entonces, Dios. para este día tenemos como título los 7 propósitos para estudiar con ojos de águila el tabernáculo. Amén. Los 7 propósitos. Amén. El propósito séptuple. Los 7 propósitos para estudiar el tabernáculo. Así es. Primer propósito. Amén. Amén. Contiene la descripción de la medida de la estatura de Jesucristo. Amén. El Amén. tabernáculo. Principio número 1 o propósito número 1. El tabernáculo, lo que les acabo de mostrar, Amén. Amén. el tabernáculo contiene una descripción de la medida de la estatura del Señor Jesucristo. Gloria a Amén. Dios. Amén. Recuerden que estatura significa estar de pie. Amén. Amén. Avance. Amén. Amén. Entonces, como mencioné el otro día, el profeta, para representar la estatura del varón perfecto, lo hizo comparándolo con una pirámide. Lo Amén. hizo comparando con la pirámide y ahí lo entrelazó con lo que dice Pedro. Empieza a nombrar Pedro: fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor de Dios, terminando en afecto fraternal. Amén. Después hay como un vacío que el profeta le pone Espíritu Santo, y la piedra de corona es Amén. amor. Amén. Lo cual es Dios mismo en la cabeza. Amén. Amén, Señor. Entonces el profeta, para describir la estatura de Jesús, amén, lo hizo conforme a la pirámide. Amén. Amén. Sin Amén. embargo, en la Biblia hallamos algo, por así decirlo, perfecto que calza con nuestra revelación, lo cual sería el tabernáculo. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Yo creo que cualquier hermano que pertenezca, no sé, a la iglesia pentecostal, metodista, bautista, o etcétera, y nos diga cuál es la estatura del varón perfecto. Efesios 4:13. ¿Qué es la estatura del varón perfecto? Y alguno del mensaje, algún miembro de cualquier iglesia del mensaje diría: esa es la pirámide. Y ellos van a decir: bueno, demuéstramelo en la Biblia. Porque todo fundamento espiritual tiene que estar en la Biblia. Así es, Y ellos amén. van a decir: bueno, no, es que no está en la Biblia. Amén. Pero lo dijo un profeta. Correcto. Entonces, Señor, amén. pero el hermano de la denominación va a decir: pero es que no me sirve lo que diga un hombre, yo quiero verlo en la Biblia. Amén. Es verdad. ¿Sí o no? Es verdad. Amén. Así es, ¿Sí o no? Señor. Yo quiero ver eso en la Biblia. Porque para el hermano denominacional hay un concepto teológico de que muchos de ellos son sola escritura. Así es. Sola Amén. escritura, dice. Amén. Entonces ellos no creen en los credos, por así decirlo, católicos, no creen en los concilios, Así es, concilios que se Señor, han amén. dado, cerca de los 7 concilios que se dieron del cristianismo. No creen en eso porque dicen que pueden haber fallas, porque lo hicieron personas después de los apóstoles y pueden tener errores. Nosotros somos solo escritura. Amén. Y se refieren a solo Biblia. Así es, Señor. Amén. Amén. Correcto. Amén. Y los mormones dicen es que nosotros tenemos nuestro profeta Joseph Smith, y él tiene un librito. Un ángel le envió un librito que es algo ajeno a la Biblia. Correcto. Así es, Así Señor. Nosotros no creemos en eso. Así es, Amén. Señor. Amén. Pero los mensajes del profeta no pueden ser ajenos a la Biblia. Amén. Cualquier principio espiritual, cualquier revelación que esté en el mensaje, nosotros sí o sí debemos hallarlo en la Biblia. Amén. Amén. Cualquier cosa que no sea hallado en la Biblia, nosotros no podemos tomarlo. Amén. Por ejemplo, el profeta predicó el tercer jalón. Y alguien le puede decir, algún denominacional: ¿en dónde está el tercer jalón en la Biblia? Así es, Señor. Y los hermanos: no sé, pero lo dijo el profeta. Eso no les sirve a ellos. Así es, amén. Eso no les sirve a ellos. Amén. Amén. Así es. Gloria a Dios. Pero nosotros
Predicamos del tercer jalón en la Biblia. Amén. Lo vimos cuando estudiamos una pequeña parte de Job, cuando Job se empieza, Dios le empieza a revelar a Leviatán, un ser maligno, y empieza a nombrar 3 estilos de gancho: el anzuelo, Amén. el garfio y el Amén. arpón. Correcto, amén. Anzuelo, algo pequeño, primer jalón. Amén. Garfio, un poco más grande, segundo jalón. Amén. Y después arpón para cazar ballenas, Correcto. tercer jalón. Amén. Diferentes niveles de poderes. El tercer Correcto. jalón, Así primer, es, segundo, Señor. tercer jalón, ¿está en la Biblia? Está en la Biblia. Sí. Solo es que falta revelación para descubrir a dónde está. Amén. Amén. Sí, Y lo Señor. mismo con la estatura del varón perfecto. El profeta lo asimiló a la pirámide. Amén. Algún denominacional nos dice, explícame la estatura del varón perfecto. Bueno, te muestro una pirámide. Y nos van a tildar, no, ustedes son masones. Así es, Así Señor. es, correcto. amén. Amén. No les va a servir eso. A nosotros sí, a nosotros que podríamos tener una cierta madurez espiritual, sí, Amén. nos puede Amén. servir. Así es, Señor. Amén. 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 No, a mí me calza la pirámide porque justamente es como un colador. Va de mayor a menor. Amén. O sea, no todos pueden seguir subiendo peldaños. Amén. Me calza espiritualmente hablando. Pero el tabernáculo lo hallamos en la Escritura. Amén. Amén. Gloria a El Dios. tabernáculo lo hallamos en la Biblia. Santo. Y el tabernáculo, el primer propósito para estudiar el tabernáculo es que contiene la descripción de la medida de la estatura de Cristo. Amén. Amén. Señor, amén. Tiene la descripción gráfica de lo que es el Señor Jesucristo. La figura, la tipología más exacta para representar la estatura de Jesucristo y que lo hallamos en la Biblia es el tabernáculo. Amén. 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 Es el tabernáculo y tenemos el respaldo bíblico de eso. Hebreos capítulo 9, Pablo nos habla del tabernáculo. Y en el verso 9 nos explica que todo aquello, o sea, que todo lo que representaba el tabernáculo, Amén. todo lo que contenía el tabernáculo. Pablo dice, Así es, todo Señor, aquello, dice, es símbolo para el Amén. tiempo presente. Amén. Eso dijo Pablo. Amén. Amén. Pablo dijo que todo eso, todos esos utensilios, amén, todas esas formas, amén, era un símbolo, es símbolo para el tiempo presente. Así lo Amén. dijo Pablo. Amén. Amén. Pero ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Todo eso eran símbolos. El profeta dice, Apocalipsis, un libro de símbolos. Lo predicó él. Amén. Mas yo digo, toda la Biblia es un libro de símbolos. Amén. Toda la Biblia es un libro de Amén. símbolos. Sí, Amén. Señor, amén. Puedo hallar Amén. símbolos en el libro de Esther. Puedo Amén. hallar símbolos en el libro de Job, en Amén. Génesis, Amén. en toda la Biblia. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Toda la Biblia es un libro de símbolos. Amén. 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 Y Génesis nos muestra símbolos. Y ahora en Éxodo, en el tabernáculo, nos muestra símbolos. Así es. Amén. El tabernáculo. El tabernáculo está lleno de símbolos, está lleno de utensilios. Y incluso en los sacrificios, esos son símbolos que nos sirven a nosotros. Así es, Amén. Señor. Amén. Pero cuando llegó, cuando tienen un símbolo, ese es un tipo. Eso es un tipo de algo. Un tipo, una tipología, un tipo. Así es, El Señor, amén. antitipo es, por así decirlo, la tipología hecha carne. En la tipología hecha carne, por ejemplo, cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, amén, y Dios le dijo, no lo hagas, porque porque yo proveí un carnero para el sacrificio. Entonces Abraham no sacrifica a su hijo, sino que toma a este animal, a este carnero, a esta oveja, a este animal de sacrificio. ¿Y qué era este animal? Este animal era un tipo de Así Jesús Amén. que iba a ser el sustituto para nosotros. Amén. Amén. Sí, Era una Señor. tipología. Gloria a Dios. Pero ¿qué ocurrió? En el Antiguo Testamento todo era tipos, formas, símbolos. Amén. Así es, Eran Señor, sombras de lo porvenir. Pero cuando llegó la figura de aquella sombra, amén, cuando llegó el antitipo, o sea, la tipología hecha carne, los hebreos estaban tan acostumbrados a las formas, a los utensilios, a todo lo tangible, el utensilio, esta cosa que yo veo, etcétera.
cuando llegó la palabra hecha carne, lo rechazaron. Así es, Señor, Señor. amén. Ellos prefieren quedarse con las formas que con Jesucristo. Amén. Amén. Señor, amén. Gloria al nombre del Señor. Sí, sí. Entonces, podemos concluir que cada ángulo, cada descripción, cada medida, cada utensilio, cada mueble, etcétera, cada cosa que contenga el tabernáculo, pues esconde un aspecto, una característica de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así Amén. es, Señor, amén. Lo cual es de mucha relevancia. Amén. Así que, propósito número 1 para estudiar el tabernáculo, contiene una descripción de la medida de la estatura de Jesucristo. Amén. Amén, Señor, amén. Segundo propósito, el tabernáculo fue construido de acuerdo al modelo celestial. Amén. Otro propósito para estudiar el tabernáculo. 4 veces, como mencioné el sermón anterior, 4 veces Dios le dice a Moisés, construye el tabernáculo según el modelo que yo te mostraré. Así Éxodo es, 25:9 dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Amén. Éxodo 25:40 dice, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Amén. Así Amén. es, Señor, Así amén. es, Señor, amén. O sea, Moisés tuvo una visión, pudo ver cómo era el tabernáculo celestial. Amén. Éxodo capítulo 26, versículo 30 dice, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Nuevamente. Y por última vez, Éxodo 27, versículo 8, dice, lo harás hueco de tablas, de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Amén. Fin de la cita. 4 veces Dios le dice a Moisés que lo haga según el modelo que ya le ha mostrado a él. Amén. Así que queda en evidencia que el gran ingeniero no fue Betzalel. Amén. 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 No fue aquel hombre instruido el cual edificó el tabernáculo. Amén. No fue el mérito de Moisés. Amén. Amén. El cual mandó a diseñar todos los utensilios del tabernáculo. Fue el propio Dios, el gran Amén. ingeniero, Señor. el gran Amén. arquitecto. Gloria a Amén. Dios. Fue el Dios todopoderoso. Amén. Sí, Señor, amén. Gloria a Dios. Los planos que se le dieron a Moisés fueron diseñados por Dios mismo. Sí, Amén. Señor, amén. Gloria a Dios. Y lo que Él desea es que se revelen los misterios de su Hijo Jesucristo. Así es, Señor, amén. Cuando Dios mandó a Moisés y le recalcó, 4 veces le recalcó, hazlo según conforme el diseño que te fue mostrado. Amén. Amén, No te Señor. salgas de eso, hazlo según conforme a esto. ¿Por Amén. qué? Porque hoy en día nosotros estaríamos estudiando eso. Correcto. Y cada metraje que se le dio a cada utensilio, cada artículo, cada utensilio, cada mueble, amén, todo eso muestra una parte del Señor Jesucristo. Amén. Señor, amén. Porque Cristo es el misterio de Dios, el cual es revelado. Amén. 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 Cristo, Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible. Amén. 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 Dios Todopoderoso, el Padre, Él no tiene forma. Él no Así tiene es, forma. Señor. Él es Amén. espíritu. Amén. Él es espíritu, no tiene forma. No lo podemos palpar, no lo podemos tocar. Así es, Señor, La amén. Biblia dice, a Dios nadie le ha visto jamás. Amén. Amén. También dice un versículo que nosotros no podemos ver a Dios, no podemos resistir ver su gloria. Amén, Amén. Señor, amén. No podemos. El profeta Moisés le dijo a Dios, déjame verte. Así es, amén. Pero Dios dijo, no, no puedes. Así es, Señor, No amén. puedes. Imagínense el profeta Moisés. Así Uno es, de los Señor. más grandes referentes para el pueblo judío, Amén. para los Así es, hebreos, Señor, amén. y ni Moisés podía verle. Amén. 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 Y cuando Moisés después dijo, me verán mis espaldas, ¿de quién vio las espaldas? Aleluya. Eran las mismas espaldas que Señor, amén. vio aquella mujer con el flujo de sangre, Amén. tratando de tocar al maestro. Aleluya. Aleluya. Era su misma espalda. Sí, Señor, amén. Era su misma espalda. Amén, Gloria al nombre del Señor. Señor. Aleluya. Era la misma espalda
empezó a alejar. Y él dijo, Sodoma y Gomorra será destruido. Amén. Y fue caminando hacia atrás, esa espalda se iba alejando. Y Abraham decía, pero ¿qué tal si hay 50 justos, 40 justos? Y empezó a pedir, ¿cuál era esa espalda? Era la espalda del Señor Jesucristo. Jesucristo, Aleluya. amén, ¿Por Señor. qué? ¿Por qué? Porque Él es la imagen del Dios invisible. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Pablo en una ocasión dice, imagen misma de su sustancia. Pablo dice, imagen misma de su sustancia. La palabra sustancia significa el elemento, la materia prima, el elemento más importante de algo. Oh, Señor. Amén. Por ende, Jesucristo era la imagen misma de la sustancia de Dios. Amén. Eso quiere decir que Señor. Jesucristo es Dios. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Gloria al Sí, nombre del Señor. Creo. ¿Y por qué? ¿Y por qué a Dios le era tan importante este mensaje de la ordenanza de Moisés, constrúyeme el tabernáculo? Es la ordenanza del Padre hacia el profeta, haciendo un boceto de Jesucristo. Oh, aleluya, Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Señor Jesucristo. Es el Padre haciendo que, por así decirlo, un siervo, un empleado, amén, haga una estructura de su Hijo. Así es, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué era tan importante que se rigiera Moisés conforme al modelo que le fue mostrado? Porque era el propio Señor Jesucristo que iba a ser representado ahí. Amén. Y si está la representación de Jesucristo en el tabernáculo, pues esa es el símbolo de la imagen del Dios invisible. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Padre, gloria a Dios. Amén. Sí, Señor. Entonces el tabernáculo nos entrega una bella luz, amén, que nos da el Espíritu Santo, porque el crecimiento espiritual, tras recibir esta revelación del tabernáculo, que es un maná escondido, amén, pues será un crecimiento inconmensurable para nuestra vida espiritual. Amén. Amén. Jesucristo, el gran constructor, edificando un tabernáculo en nosotros. Gloria a Dios. Amén. Amén. Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor Amén. Jesucristo. Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y nosotros podemos tener muchas luchas. Podemos luchar con nuestro carácter. Podemos luchar con nuestras propias enfermedades Así es, físicas, Señor. Amén. psicológicas, lo que Así es. sea. Amén. Amén. Todo eso son potestades la cual el enemigo nos quiere poner para nosotros estar mal. Así es, Señor. Pero cuando nosotros recordemos esta revelación, Aleluya. amén, que es una revelación que no a cualquiera se le da, Amén. es una revelación escondida que se le da a hijos selectos, Amén. amén. Eso nos sacará del mal en cual nos encontramos y nosotros diremos, bueno, yo soy un hijo especial para Jesucristo, Amén. amén. Él me sacará de aquí. Amén. Amén, Amén. Señor. Gloria a Dios. Aleluya, Padre. La revelación nos da poder. Amén. La revelación nos da poder. Hay una frase del mundo, la cual muchos lo toman como una frase muy sabia. Y la frase dice, el conocimiento es poder. Esa es la frase. El conocimiento es poder. Amén. Pues yo digo, la revelación es poder. Amén. La revelación es poder. Gloria a Dios. ¿Cuál revelación usamos para resistir al enemigo? Aleluya. ¿Cuál revelación usamos para derrotar al enemigo? Amén. Dios. Amén. Aleluya, Gloria al nombre del Padre. Señor Jesucristo. Sí, Señor. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Propósito número 3 para estudiar el tabernáculo. La necesidad que el pueblo de Israel tenía con respecto al tabernáculo. La necesidad de ellos de tener un tabernáculo. Amén. Ese es el tercer propósito. La necesidad de que el pueblo de Israel tenía por tener un tabernáculo. Amén. Y recordemos que el pueblo de Israel estuvo mucho tiempo en la oscuridad. Amén. El pueblo de Israel estuvo mucho tiempo de esclavo, mucho tiempo sufriendo. Es verdad. Amén. Amén. Y estaban rodeados de paganismo. Es Así verdad. Rodeados de dioses paganos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Estaba Ra, estaba Horus, estaba Isis, Así es. muchos dioses paganos. Amén.
¿Y qué ocurría? Veían muchos adoradores paganos. Es verdad, amén. Veían Sí, mucha Señor. idolatría ellos. Correcto, Padre. Y eso se manifestó incluso cuando se manifestó el becerro de oro en el desierto ya. Así es, amén. El pueblo de Israel demostró tener idolatría. Amén. A pesar de que había dejado Egipto, cuando Moisés, el profeta, se fue, cuando el líder se fue, Amén. ellos demostraron, sacaron, brotó de ellos la idolatría. Así es, amén. Amén. Y la Biblia dice que el becerro de oro ni siquiera lo forjaron, lo golpearon o lo moldearon, no. Apareció. Aleluya, Padre. Apareció. Así es, Señor. Y muchos debieron haber dicho, esto es un poder sobrenatural. Ah, Muchos dijeron, o sea, esto es algo, miren que nosotros vimos a los egipcios moldeando sus dioses falsos, pero tiramos nosotros todo el oro fundido, etcétera, y apareció el molde de un becerro de oro. Bendito Dios, así mi es. Cristo, aleluya. Debió haber sido una gran euforia, debió haber sido un gran avivamiento pagano. Así es, Señor, amén. Aleluya. ¿Qué pasó en ese momento? Amén. Lucero, Lucifer, el cual también es invisible, pues cuando voltearon el oro, pues debió haberse puesto ahí encima para que le llegara el oro. Y moldearon un becerro. Bendito Oh, Dios, así es. Amén. Jesucristo, Padre. Y dibujó el contorno de lucero. O sea, ese becerro de oro. No se confundan. No se confundan. Nuestro Aleph es el buey. Amén. Es el buey. También es un becerro. Amén. Amén. Es el buey. ¿Y qué ocurre? Ahí estaba el maligno, el antagonista. Amén. Así es, Señor, amén. Tratando de simular, Amén. tratando de decir yo soy su Dios. Lo mismo que hizo Luzbel para ganarse el corazón de aquellos ángeles que se tornaron en seres malignos. Así es, Señor, Amén. amén. Recuerden, oro es deidad. El becerro, muchos dirían, él es nuestro Aleph, él es nuestro líder. Oh, Padre, Aleluya. ese es engañoso. Qué tremendo, ¿verdad? Amén. Aleluya. Siempre. Amén, Señor. ¿Pero qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Eso solamente demostró la idolatría que tenían ellos. Así Amén. es, Señor, La amén. idolatría que tenían ellos formó un poder en el ambiente. Ah, aleluya. Sí, amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Paganismo, paganismo. Correcto, Ellos, Señor, amén. ellos no conocían a Dios. Cuando salieron con mano poderosa de Egipto, ellos quizás pensaban, bueno, esos granizos que están cayendo, ¿ese será Dios? Las ranas que están viendo, ¿ese será Dios? No conocían a Dios. Así Eran es. muy Amén. superficiales. No tenían revelación. Así es, Señor, Aleluya. amén. El único que tuvo la experiencia con la zarza ardiente fue Moisés. Amén. Fue Moisés. Los demás no. Los demás no Así es. tuvieron esa experiencia. Correcto, Aleluya. Señor, amén. Pero el tabernáculo, ¿a qué venía? ¿A qué venía el tabernáculo? La experiencia que tuvo Moisés. Ahora Dios quería que el pueblo tuviera esa experiencia. Amén. Así es, Por Señor, eso amén. Dios dijo, yo quiero habitar en medio del pueblo. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Señor, amén. Amén. Sí, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Porque no es justo que solamente un hombre conozca a Dios. Correcto, Amén. Padre, amén. Lo maravilloso es que todos en Amén. conjunto conozcamos a Dios. Amén. Amén. Señor, amén. Amén. Hay ocasiones en donde incluso un ministro puede ser muy espiritual, puede ser un predicador con mucho conocimiento incluso. Amén. 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 Pero que su ministerio no logra traspasar sus experiencias al pueblo. Así es, Señor, amén. Es un predicador o un ministro que no logra traer la unción al pueblo. Así es, Señor, amén. Y puede ser como un gran, por así decirlo, profesor que tenga mucho conocimiento, pero que no sepa enseñar o llegar a las mentes de los alumnos para que aprendan. Así es, Señor, amén. Puede tener todo el conocimiento, si alguien le hace preguntas puede saber toda la materia, puede ser muy sabiondo y decir, sí, yo sé hacerlo, yo tengo este conocimiento, pero si sus alumnos no aprenden,
si no tienen esa experiencia de absorber los conocimientos, Amén. ese maestro no sirve. Es verdad. Puede ser un gran ingeniero, un gran doctor, un gran abogado. Él pudo haber estudiado cualquiera de esas carreras, pero para profesor no. Es verdad, amén, sí, Señor. Para profesor no, porque no logra traspasar sus conocimientos. Así es. Y pueden haber ministros con mucho conocimiento. Amén. Predicadores con mucho conocimiento. Pero si su predicación se forja solo en conocimiento y que los demás solamente coman conocimiento sin una experiencia con el Espíritu Santo, Amén. eso es simple teología. Amén, Señor, amén. Eso no es diferente a lo que tanto critican con los teólogos denominacionales, Es verdad, Padre. que pueden amén. ser fríos y formales. Es verdad, mi Dios. Amén. Así es, Señor, amén. El propósito de la predicación es que el Espíritu Santo se desenvuelva. Amén. Es que el Espíritu Santo se mueva con libertad ante el pueblo. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Gloria a Dios. Oh, gloria a tu nombre, Padre, amén. Y ese es el objetivo. Que el pueblo palpe a Jesucristo. Amén. Que el Espíritu Santo se desenvuelve y toque al creyente. Amén. La misma, vamos a obtener el mismo beneficio que ese ciego Bartimeo Aleluya. ante el maestro. Amén, Amén. Señor. El mismo beneficio. Éramos ciegos y ahora vemos. Amén. Aleluya. Amén. ¿Por qué? Porque ahora no está Jesucristo en modo corporal, pero está el Espíritu Santo, el cual es el mismo Jesucristo. Tenemos el mismo beneficio. Aleluya. Gloria a Dios. Si alguien siente que su vida se está yendo, que el pecado lo está matando, que espíritus malignos le están absorbiendo la fuerza, las energías. Oh, Amén. Señor, aleluya, ¿Qué Padre. es eso? Espiritualmente hablando, es la misma mujer con el flujo de sangre. Amén. Estaba Sí, botando sangre, botando sangre. Así Ella es. se estaba debilitando. Amén. Pero ella dijo, si tan solo toco el borde del manto del maestro, yo seré sana. Aleluya. Estamos en la misma condición hoy día. El Espíritu Santo se está moviendo. Podemos tocar al maestro. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es tu nombre, Padre. Amén. Gloria a ti. En los tiempos de los judíos, en aquel mismo tiempo de Jesús. Amén, había un hombre postrado, un hombre postrado, y todos decían, ahí está, cayendo el ángel a las aguas de Betesda, se están moviendo las aguas, pero este hombre nunca iba a llegar a las aguas, siempre iba a haber un leproso, o iba a haber alguien con temas psicológicos, o con las piernas bien que llegara antes que ese hombre. Señor, amén. Él iba todos los días y siempre, nunca iba, quizás ya hasta se estaba resignando. Sí, Señor, aleluya. Porque su confianza estaba en las aguas. Así es, Su confianza está en las aguas, en un ángel que es un mensajero. Amén. Están confiando en un mensajero. Oh, Señor Amén. Jesucristo. ¿Y qué dicen hoy en día? Para recibir sanidad, escucha al mensajero, ponga play y será sano. Oh, Señor Jesús. Escucha al mensajero, escucha al ángel. Mire, el ángel, el agua. Va a venir el ángel y va a tocar y es el agua de Betesda moviéndose. Se habían convertido el pueblo de Israel y muchos miembros formales del mensaje de hoy en unos superficiales. ¿Verdad, Padre? Amén. En unos Oh, superficiales, Señor, teniendo fe en utensilios, en formas, en figuras. Amén. Oh, Señor, vale con Amén. eso, Padre. Pero ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Jesucristo se presentó a la escena. Amén, Señor, aleluya. Y Jesús le dio la libertad a aquel hombre. Sí, Señor, Gloria a Dios. amén. Aleluya. Amén, Gloria a Jesucristo, Gloria a Dios. bendito sea tu presencia, ¡Alaba, Padre! Padre. Gloria a ti, Aleluya. Rey, Señor. Hay muchos testimonios y dicen, ¿saben algo? Yo escuché un mensaje y el profeta dijo, leucemia sale, o enfermedad sale, o cáncer sale, o cualquier clase de enfermedad, y hay testimonio y dice, y yo escuché eso del profeta y en ese instante fui sano. Y yo creo en ese testimonio. Amén. Sí, Amén. es verdad. Le sucedió, no fue una mentira. Amén, Nadie me Señor. estaría mintiendo, tengo cáncer y ahora voy
Y ahora alguien no puede mentir con eso. Amén, Señor. Pero si alguien tiene una enfermedad y dice, voy a apretar play para ser sano, esa ya es una fe la cual no está bien posicionada. Sí, Señor. Porque nuestra fe está en Jesucristo. Amén, Señor, amén. Si yo viniera y dijera, esta es la palabra de Dios en la Biblia, y ahora si yo toco tu cabeza con la Biblia, ¿serás sano? Eso no es. Oh, Es Señor. una mala fe. Amén. Amén. Padre. Sería una fe superficial. Y tomando algo que es correcto, la Biblia. Y muchos están tomando los mensajes del profeta y lo están tomando de mala forma. Amén. Diciendo de que esa es la raíz de nuestra sanidad. Siendo que eso es falso. Amén. Oh, Padre. El profeta Dios. mismo dijo, yo no sano a nadie. Amén, Señor. tú Yo no eres hago la santo. sanidad, la hace Jesucristo. Amén, Señor. Aleluya. Amén. Entonces nuestra fe Gloria siempre a ti, tiene que Señor. estar en el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén, amén. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Tú eres salvador de todo eres, Señor. Aleluya. La gloria, la Entonces honra, nuestra la fe no gloria, está en Señor. algún hombre, ni en el predicador, ni en el pastor, ni en algún apóstol, ni en algún obispo, etc. Nuestra fe está posicionada en Jesucristo. Amén. Sí, Señor. En una ocasión un ministro dijo, bueno, acá hay una hermana, la conozco hace años, y ella dice, hermano, yo no quiero que nadie más ore por mí, solamente usted. Solamente quiero que usted ponga las manos sobre mí. Y yo noté, yo discerní que él estaba bastante agradado con eso. Pero déjeme decirle, eso es idolatría. Amén. Oh, Eso es Padre. idolatría. Porque Dios puede tomar a un hermano, puede tomar a una hermana incluso, Amén. puede tomar a un niño, Amén. puede tomar a cualquier persona, Dios Todopoderoso. Pero la gloria es para Él. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Aleluya, Padre. Amén. Sí, Señor. Amén. Entonces, esa es la razón por la cual se tenía que construir el tabernáculo. Amén. Para que Dios se hiciera más cercano al pueblo. Amén, Señor. Aleluya. Aleluya, Padre. Entonces, Gracias, el Señor. pueblo de Israel estando en pleno desierto, el amor de Dios se manifiesta a ellos por medio del tabernáculo. Amén. Amén. Estaba declarado de que ellos eran unos pecadores. Pero ahora Dios le envió una vía. Hagan sacrificios. Así Hagan es. sacrificios. Amén. Aleluya. Señor. Amén. Dios mostró el camino para tener acceso a la comunión con Él. Dios entrando en compañerismo con su pueblo. Así es, Amén. Señor, amén. Pues eso era una gran necesidad. Amén. Y si fue una gran necesidad en aquel día, pues es una gran necesidad aprender de eso en este día. Amén, Señor. Entonces, propósito número 3. La necesidad que el pueblo de Israel tenía que tener el tabernáculo. Amén. Amén. Propósito número 4. El propósito número 4 es que la Biblia dedica varios capítulos, varios versículos al tabernáculo. Amén. Gloria a Dios. O sea, si hay algo en la Escritura, si hay algo en la Biblia que se menciona, aunque sea una sola vez, eso ya es de vital importancia. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. O sea, imagínense algo que se menciona muchas veces. Así es, O que se Señor. menciona en una gran cantidad. O sea, quiere decir que si tiene el tabernáculo una gran porción en la palabra, que se menciona tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es que es de mucha relevancia. Amén, Señor. Amén. Amén. Entonces, si hay algo en la Escritura que está escrito, amén, y se le dedica mucha precisión, se le dedica, por así decirlo, mucho detalle. Amén. Así es, Amén. Señor. Amén. La Biblia pudo haber dicho, edifícame el tabernáculo según el modelo, y no dar ninguna característica, y decir solamente la Biblia, y ellos daban su sacrificio en el tabernáculo. Y hasta el día de hoy no saber cómo era el tabernáculo. Correcto. No saber cómo era, no saber cómo estaba distribuido o algo por el estilo. Pero no. La Biblia se encarga, Moisés se encargó de describir a lujo de detalle todo lo que conllevaba el tabernáculo. Gloria a Amén. Dios. Amén. Amén. Entonces, si hay un tema en la Biblia que es tan detallista, es algo y si es detallista, si hay detalle ahí es porque es de mucha relevancia, entonces debe despertar en nosotros un interés. Amén. Así Amén. es, Señor. Amén. Un interés en estudiar tal cosa. ¿Por qué? Porque en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice,
Toda la escritura es inspirada por Dios Amén. y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. 4 cosas. 4 cosas. ¿Cuántas veces le dijo Dios a Moisés que hiciera el tabernáculo conforme al modelo que le fue mostrado? 4 veces. Amén. Amén. ¿Cuántas letras tiene el nombre impronunciable de Dios? 4 letras. Y, H, V, H, Yud, Hei, Bab, Hei. Amén. El nombre impronunciable de Dios. 4 letras. Amén. Amén. 4 letras. Entonces, el nombre de Dios está plasmado también en la inspiración de la Escritura. Amén. Porque dice que la Escritura es para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Así es. 4 cosas. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Aleluya. Así es, Señor. Entonces, el número 4 es un número importante. Amén. 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 Gloria a Dios. Gracias, Recuerden Señor. el avance en el río de la vida. El río de la vida a los tobillos, a las rodillas, a los lomos y Amén. luego cubriendo la cabeza. Amén. Así Amén. es, amén. 4 pasos. El profeta predicó justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo y finalmente la adopción. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Amén. Tenemos 4 patriarcas: Abraham, fe; Isaac, amor; Jacob, gracia; y José, perfección. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Evidentemente son tipos. Amén. Son tipos, son sombras, etcétera. O sea, decimos Abraham, fe, pero sabemos que en un tiempo Abraham tuvo incredulidad. Así es. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mencionamos Isaac, amor, pero también nos damos cuenta que Isaac tenía un preferido, Esaú. Así Amén. es. Amén. Siendo de que tener un preferido en un hijo, eso no muestra un amor tan grande que digamos. O sea, Isaac solamente es una representación que el profeta sacó. Amén. Jacob, gracia. Jacob, gracia. O sea, nos damos cuenta por qué había gracia para Jacob. O sea, él no era merecedor de la gracia. Así es, Amén. Señor, amén. Él era un inmerecedor. Amén. Pero él obtuvo gracia Amén. por nuestro Dios. Sí, Amén. Señor. Sin embargo, la gracia es un don no merecido. Así Amén. es. Sin Amén. embargo, también nos damos cuenta de que Jacob no siempre, por así decirlo, espiritualmente se estuvo con los brazos cruzados. No, él era muy impetuoso para obtener la primogenitura. Sí, amén. Tanto así de que él se enfrentó a Dios. Amén. Así es, Señor. Amén. Amén. Él se enfrentó al ángel. El ángel, el cual era Dios mismo. Jacob dice que se enfrentó a Dios mismo. Amén. Amén. Y evidentemente ese ángel era el Hijo de Dios. Amén. Amén. Era Jesucristo. Porque Amén. en cualquier momento donde apareció un ángel y todos lo reconocían como Dios mismo, era Jesucristo. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que a Dios no le podemos ver. Amén. Pero cuando vemos a Dios, cuando lo vemos, quiere decir que estamos viendo al Hijo de Dios, el cual es Dios. Amén. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la gracia es como alguien que no es merecedor y No, gracias. que no hace nada y solo cree, por así decirlo, un Amén. salvo. Es un Amén. salvo simplemente. Correcto. Gracias. Amén. Pero nos damos cuenta que Jacob peleó también. Amén. Así Nos es, damos Señor. cuenta que el tipo, la tipología, por así decirla, no es hermética, no es cerrada, sino que es abierta la tipología. Amén. Amén. También tenemos a José, que es perfección. Amén. El profeta dice que nunca se le menciona algo malo a José. Amén. Pero bueno, tenemos que José mete un utensilio que era en Egipto y después lo pone en un bolso a Benjamín y dicen, Benjamín es un ladrón. ¿Qué es eso? Claramente José quería darle una lección a sus hermanos, etcétera. Así es. Pero si entendemos el contexto, era una mentira todo Sí, eso. amén. Amén. Era un engaño. Así O es, sea, amén. imagínense que Jacob, evidentemente esto no pasó, Amén. pero imagínense que Jacob, estando anciano ya, sabe de que tienen a Benjamín prisionero y le viene un paro al corazón. O sea, ese susto no hubiese funcionado, evidentemente. Así es. Amén. Evidentemente no pasó porque había una predestinación. Amén. Pero quiero enfocar de que lo que hizo José no fue correcto.
Amén. Lo que hizo José no fue correcto. Es verdad que él tenía, y es difícil decirlo, pero él tenía aún un resentimiento por lo que le hicieron sus hermanos. Así es. Amén. Amén. Él tenía un resentimiento, tenía algo ahí, tenía algo en su interior cuando vio a sus hermanos y él sintió un calor y diciendo, ahora tengo todo el poder. Estos están bajo mis pies, ahora yo estoy sobre ellos, yo tengo potestad sobre ellos. Ustedes se van, pero me dejan a este. O sea, ¿qué estaba haciendo? Estaba haciendo uso de su poder. Así es. Así es. Amén. ¿Eso demuestra perfección? No. No. Amén. ¿Por qué? ¿Cómo debe haber sido la cosa? O sea, hubiesen aparecido los hermanos y José inmediatamente, hermano, soy yo. ¡Soy yo! Les perdono de todo lo que me hicieron. Traigan a mi padre ahora mismo. Seamos felices aquí y comamos. Vivamos. Correcto. Sí, sí. Así debe haber sido. Amén. Amén. Pero la Biblia, pero cada hombre de Dios, José fue un tipo de Cristo evidentemente. Amén. Amén. Y su accionar, a pesar de que no estuvo del todo correcto, pero podemos ver revelación a través de eso. Así es, Señor. Cuando Amén. José deja a sus hermanos aquí y luego se va a, por así decirlo, a sus aposentos, ¿con quién se va? Con su familia más cercana, Sí, amén. con su esposa, la Amén. cual era una gentil. Así es, amén. Amén. Gloria a Dios. Es la esposa del Cordero. Amén. Amén. Señor, amén. Eso está hablando de tiempo de tribulación, etcétera. Y Amén. para nosotros, cena de las bodas. Aleluya. Amén. Amén. Sí, Gloria a Señor. Gloria a Dios. Amén. Podemos ver revelación a través de ese acontecimiento. Hoy en día, muchos dicen, un profeta no falla, no se equivoca. Amén. Pero no se equivoca cuando el Espíritu Santo habló a través de ellos. Amén. Eso es correcto, Padre. ¿Por qué? Amén. Porque el profeta, y lo mencioné el viernes pasado, el profeta dijo que los profetas no son personas infalibles. Amén. Y ahí hacemos una separación entre la persona profeta y cuando el profeta habla a través del Espíritu Santo. Amén, Señor, Amén. amén. Hay una diferencia, porque cuando Moisés golpeó la roca 2 veces, no me digan que Moisés no se equivocó. Amén. Eso fue un error. ¿Por qué? Porque le costó entrar a la tierra Es prometida. verdad. Amén. Y dice la Biblia que Moisés le rogó nuevamente, por favor. Ya, Dios, ya entendí la lección, permíteme entrar. Y Dios le dijo, no te lo permito y no vuelvas a pedirme entrar nuevamente. Así es, Señor. O sea, no te dejo y punto. Así es, Dios. Tremendo. Aleluya, sí, Señor. Amén, Amén. tremendo. Y para Moisés, cuánto dolor debe haber sido, porque fue a buscar a los hijos de Israel, fue y pasó por todo un desierto y pudo ver la tierra, pudo ver la tierra, pero Dios no le permitió entrar. Correcto. Señor. Amén. Qué dolor fue para él Sí, haber Señor. muerto ahogado en la orilla. Amén. Había tierra y murió ahogado en la orilla, sin poder tocar la tierra. Correcto. Amén. Así es, Señor. Amén. ¿Por qué? Porque los profetas no son personas infalibles. Así es, Señor. Amén. El único infalible fue el Dios de los profetas, Amén. Jesucristo. Amén. Amén. Señor. Ahí está la gran Eso es lo diferencia. correcto, Hoy Padre. en día, incluso personas del mensaje tienen un pensamiento hedionita. Los hedionitas eran judíos, eran, por así decirlo, los primeros, por así decirlo, los apóstoles se les llamaron cristianos. Amén. Amén. A los apóstoles se les llamaron cristianos. A los hedionitas podría decir que fueron los primeros judíos mesiánicos, podría decirle. Porque ellos creían que Jesús era el Mesías, creían que Jesús era el sacrificio. Amén. Pero ellos que pensaban que Jesús era un hombre tal cual como todos nosotros y que solamente fue escogido por Dios para hacer un sacrificio para los demás. Esos eran los hedionitas. Los hedionitas pensaban que la unión entre María y José trajo a Jesús, no que fue un nacimiento virginal. Los hedionitas no creían en el Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan dice que Jesucristo es Dios. Así es, amén. Los hedionitas decían no creo en Juan porque ya podrían decir Juan se desvirtuó, o sea, Juan se desvió. Y después decían, oye, pero te presenta a Pablo. Pablo dice que Jesucristo es Dios. Y los hedionitas decían, ¿qué voy a creer en Pablo? Él ni siquiera conoció a Jesús.
¿Por qué no creían en Pablo? Porque Pablo en innumerables veces menciona que Jesucristo es Dios. Es verdad, amén. Sí, Amén. Señor. Amén. Y los ebionitas creían que Jesús solamente era una persona de carne y hueso y que murió. Y que bueno, ahí tienen las citas donde dice que el Padre le resucitó. Pedro dice, el Padre que resucitó a Jesús de los muertos. Entonces podrían tomarse de eso diciendo, no fue mérito de Jesús que haya resucitado. No, ellos podrían opinar eso, no fue mérito de él, sino que Dios, como resucitó como tomó a Elías para resucitar al muchacho, etc. Dios, su poder sobrenatural, levantó a este hombre. Hasta este hombre. ¿Se dan cuenta? Así es. El pensamiento dionita, amén, de estos judíos, era que Jesús no es Dios. Y es cierto de que hay innumerables citas en donde se dice que el Padre levantó a Jesús de los muertos. Que Pablo dice, el mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos. Así es, Amén. amén. Hay muchas citas, pero recuerden, Jesús dijo, yo tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para tomarla de vuelta. Amén. Sí, Señor, amén. Déjeme decirle, Lázaro, cuando fue resucitado, Lázaro no venció la muerte. Así es, Señor. Lázaro no venció la muerte porque Jesús le levantó. Así es, Señor. Cuando Amén. Jesús resucitó a la niña que estaba tendida en la cama, le dijo, Talita Kumi, niña, levántate. Aleluya. Ella no venció la muerte Correcto, sí, Señor. porque fue Jesús levantándola. Cuando Jesús golpeó el féretro y dijo, muchacho, levántate, Amén. el muchacho de Naín no venció la muerte porque otro le levantó. Amén. Es como un doctor que hace respiraciones y contracciones ahí, con electricidad para que el corazón vuelva a bombear y hace una resurrección. Así es, Señor. ¿Es la persona sola venciendo la muerte? No. Así es, amén. ¿Y qué se dice de Jesucristo? Se dice de que Él venció la muerte. Amén. Jesucristo Así es, venció Señor. la muerte. Amén. Si Señor. tenemos al Padre aquí, como muchos piensan que es, tenemos al Padre aquí como un ente separado, ¿ah? Y que el Padre levanta al Hijo, y que el Padre le levanta, o sea que alguien podría decir, no es mérito de Jesucristo, entonces Él no venció la muerte. Sí. Es verdad, amén. Él no venció la muerte. Pero ¿qué dice la Biblia? En Apocalipsis dice, cuando Juan lloraba, uno de los ancianos, de los 24 ancianos, le dijo, no llores, porque el león de la tribu de Judá ha vencido. ¿Qué venció? Amén, ¿Qué venció? Señor. Cuando Juan se volteó Sí, a ver, Señor. no vio un león, sino que vio un cordero como inmolado, Amén. pero que estaba vivo. Amén, Señor. Aleluya. Él Aleluya. vio las marcas. Él vio las marcas en todo su cuerpo. Vio a Jesucristo. Amén, Señor. ¿Y qué Aleluya. se declaraba en el cielo? ¿Qué se declaraba en el cielo? Que Él había vencido. Amén. Aleluya, Padre, gloria Aleluya. a ti, Señor. Gracias, mi Cristo, aleluya. Entonces, Oh, gracias, Señor. Jesucristo venció la muerte. Amén. Jesucristo Señor. venció la muerte. Amén. 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 ¿Cómo es que la venció? Recuerden que en Jesucristo había una naturaleza humana y una naturaleza Sí, divina. amén. La naturaleza divina tenía un contacto directo con el Padre. Amén. Sí, Tenía un Señor. contacto directo con el Padre. Ese es el problema del unicitario. Cuando piensan de que cuando María tenía un bebé, ahí estaba totalmente Dios y un bebé el cual estaba expuesto, tuvo que huir de Herodes, etcétera, etcétera. Y un bebé el cual, por así decirlo, tenía que tener los cuidados de una madre. Amén. ¿Y qué ocurre? Dice la Biblia que Dios sostiene el mar. Que Dios sostiene el mar. O sea, si Dios dejara de sostener el mar, toda la tierra se cubre de agua. Así es, amén. O sea, un bebé que necesitaba de cuidados, no podría hacer todas esas cosas. Dios controla todos los elementos del universo. Si Amén. Dios se tomara un descanso, o sea, millones de meteoritos caerían a la tierra. Así es, Señor, amén. Tremendo. Así es. ¿Se dan amén. cuenta? O sea, Dios el Padre se mantuvo siempre activo.
siempre estuvo activo. El Hijo de Dios era el verbo que salió de Dios, el verbo se hizo carne. Amén. Eso lo dice Juan, eso es lo que dice Juan. Ahora, en el verbo había una naturaleza humana y divina. Amén. Su naturaleza humana era lo que indicaba de que él aprendía. Él era un niño y aprendía. ¿Qué es lo que demostraba su naturaleza divina? Que él era perfecto. Todo lo que aprendía nunca lo olvidaba. Todo lo que aprendía nunca lo olvidaba. Y antes, por así decirlo, antes de, no lo sé, hacer algo y fallar o algo así, se quedaba quieto en algún instante hasta que le llegaba una revelación de que estaba correcto. Así es, amén. Eso era de sorprender. Porque en el libro de Lucas, Lucas el cual fue un médico, él era un investigador. Y yo creo que Lucas hasta debió haber entrevistado a María. Porque en el libro de Lucas es tan exacta como manifiesta la historia que tuvo María en su inicio, que Lucas hasta puede manifestar lo que María pensaba. En el libro de Lucas. Eso no lo refleja ni Mateo, ni Marcos, ni Juan. En el libro de Lucas, en aquel libro, es en donde se refleja incluso hasta los pensamientos de María. Gloria a Dios, Recuerden amén. que Lucas era un investigador. Amén. Era un doctor, él era un estudioso. Así Amén. es, amén. ¿Y qué dijo Lucas? ¿Qué dijo Lucas que pensaba María? O sea, un dato que no lo tenía nadie hasta esa fecha. O sea, un dato que se fue revelado solamente en el tiempo de Lucas. Dijo Lucas que María observaba, miraba todas esas cosas y las guardaba en su corazón. Así es, amén. O sea, María logró ver la perfección de Jesús. Así es, Señor, ¿Jesús amén. haciendo algún milagro, como lo creen los católicos? No. No era el agua tornándola en vino, no era Jesús ahí un niño calmando una tempestad o algo por el estilo, o cambiando los vientos. No. No era Jesús así. Era Jesús en perfección. Amén. Así es, No Señor, cometiendo algún amén. pecado. No cometiendo ningún pecado, ninguna falla, ningún error. Y si eso refleja, esa vida de él refleja divinidad. Así es, Señor, amén. Eso solamente lo podría lograr siendo Dios. Esa era su naturaleza divina. Amén. Amén. Gloria a Ahora, Dios. los trinitarios piensan y los unicitarios piensan, los unicitarios, acuérdense, los trinitarios son tres personas fijas, tres personas. O algunos otros dicen son tres dioses, ¿ya? Pero cada persona tiene un espíritu. Toda persona tiene un espíritu. Así Amén. es, amén. Porque yo sé de que Dios se perfecciona en tres. La propia Biblia habla en una epístola de Juan, dice que tres son los que dan testimonio en el cielo. Así es. Pero recuerden también que en Apocalipsis se menciona los 7 espíritus de Dios. Amén. Amén. ¿Qué quiero decir con esto? Que a Dios no lo podemos limitar. Correcto. Si decimos que cada persona tiene un espíritu, entonces ahora, 7 espíritus de Dios, entonces Dios no es ni uno, ni dos, ni tres. Ahora Dios son 7. ¿Se dan cuenta? Amén. A Dios no lo podemos limitar. Amén. Dios es ilimitado, es eterno. Amén. Y para entender a Dios, o sea, estamos con nuestra mente finita, estamos tratando de entender lo infinito. Así es, Señor, amén. Aleluya. Entonces, ¿qué ocurrió? Jesús, con su naturaleza divina, Jesús en su naturaleza divina, la muerte nunca le tocó. La muerte solamente pudo tocar su naturaleza humana. Así es, Amén. amén. Como hombre murió. Amén. Y ojo con esto. Los trinitarios y los unicitarios piensan que era bebé Dios en su totalidad. Amén. Déjeme decirle esto. Si era, por así decirlo, 100% Dios desde su nacimiento, entonces sería redundante que en el Jordán Jesús fuese lleno del Espíritu Santo. Es verdad, amén. Porque si era 100% Dios, si la plenitud de la deidad estaba en Jesús desde un bebé, entonces ¿por qué en el Jordán fue lleno del Espíritu Santo? Amén. Así es, amén. Es porque Jesús no tenía la plenitud de la deidad cuando era un bebé, un niño, ni tampoco un hombre mayor, sino que la plenitud de la deidad le vino cuando él fue bautizado. Así es, amén. Amén. Es por eso que el profeta dice
Jesús no era Dios a los 12 años. ¿A qué se estaba refiriendo? A la plenitud de la deidad. Así es, Pero amén. Jesús a los 12 años era Dios. ¿Por qué? Porque en él había una naturaleza divina también. Amén. Él era Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Y la Biblia dice, un niño os es nacido, un hijo nos es dado. Su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. Y ahí no nos dice que será Emmanuel desde su bautismo. Así es, Señor, amén. Es Emmanuel desde el nacimiento. Amén. Amén. Aleluya. Sí, Padre, Gloria a amén. Dios. Declara tu palabra, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, mi Cristo. Pero en el momento en que Jesús fue lleno de la plenitud de la deidad, perdón, ahí comenzó a hacer milagros. Porque ahí estaba lleno de toda la Así plenitud de la deidad de Dios. Amén. ¿Y cuándo esta plenitud salió de él? En el Getsemaní. Amén. Jesús fue prensado y la deidad salió de él. Así es, Señor, amén. Aleluya. Y es por eso de que él, el profeta dice, él tenía que ir al Calvario como hombre, no como Dios. Por eso es que la plenitud de la deidad salió de Jesús en el Amén. Getsemaní. Amén. Y ojo, ¿cómo era Jesús? Jesús era un hombre. Y Jesús era entonces cuerpo, espíritu y alma también. Así es, amén. Porque no nos confundamos, Jesús en la cruz dice, Padre mío, te entrego el Espíritu. Así es, amén. ¿Ese no era el Espíritu Santo? Amén. El Espíritu, la llenura del Espíritu Santo salió en Getsemaní. ¿Qué estaba entregando Jesús? Su espíritu humano. Así es, Señor, amén. Porque Gloria él a era un Dios. hombre. Así es, Señor, Aleluya. amén. Recuerden que muerte es separación. Muerte es separación. Entonces, cuando Jesús muere, su naturaleza divina queda intacta. La muerte no puede tocar la naturaleza divina, lo que lo hacía Dios. Amén. Amén. Pero su lado humano, toda esa su parte humana, todo fue separado. O sea, su cuerpo fue a la tumba, su espíritu fue a Dios, porque eso dice la Biblia. Amén. Cuando nosotros expiramos, el espíritu vuelve a Dios. Amén. ¿Y qué pasó con el alma de Jesús? Su alma fue al infierno, a su tercer jalón, a predicar a las almas perdidas. Así es, Señor, amén. Esa es muerte, separación, pero muerte no es inexistencia. Amén. Amén. Gloria a Dios, no es inexistencia, Sí, no es que Señor. Jesús dejó de existir. Oh, mi Cristo, aleluya. Porque eso es lo que ese pensamiento evionita de muchos del mensaje piensan. O sea, dicen, Jesús murió. ¿Cómo puede ser Dios entonces? ¿Cómo puede ser Dios si Jesús murió? Amén. No entienden esta, por así decirlo, esta fusión, esta unión en un cuerpo de dos naturalezas. La naturaleza humana y la naturaleza divina. Ojo, no es que la naturaleza humana y divina se unieron, no, son separadas. Correcto. Son separadas, ¿por qué? Porque si hubiesen estado unidas, o sea, Jesús no muere. Porque la divinidad lo hacía que él siempre existiera, o sea, que él no se mantuviera siempre existente, incluso después de su muerte corporal. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Cómo tenemos la enseñanza bíblica de que el Padre levanta a Jesús? Pues fue la divinidad de Cristo. La divinidad de Cristo al tercer día para cumplir las escrituras. Entonces la divinidad de Cristo, el Espíritu vino a él y entró en contacto con su divinidad y levantó todo lo corporal. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en simples palabras, Jesús venció la muerte. Sí, venció la muerte. Gloria a Dios. Porque él fue inexistente. Aleluya. Amén, sí, Señor, amén. Jesús sí venció la muerte. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Y además, si el Padre hace alguna acción, es que el Hijo y el Espíritu Santo también la hacen. Si el Espíritu Santo hace una acción, es que eso quiere decir que aunque el Padre no esté en la escena, también esa acción la hace el Padre y el Hijo. Así ¿Por es, qué? Señor. Porque el Señor Jesús dice, os enviaré al Consolador. Amén. Amén. Y en una ocasión dice, Padre, quiero que ellos te amen a ti. Y Jesús dice también, y nosotros vendremos a Él. Aquel que ama la palabra, nosotros vendremos a Él. Pero si Jesús había dicho que enviaría al Consolador, Jesús ahí está hablando de otro. Porque Jesús dice, es necesario que yo me vaya, Amén. que yo me vaya,
para enviar a un Él. O sea, Jesús se dirige a un tú para enviar un Él, el Espíritu Santo. Amén. Siempre se dirigió tú, Padre, mi Padre. Jesús se dirige a un tú, a Dios. Y Jesús envía un Él, el Espíritu Santo. Pero ¿qué dice Jesús? Dice, y el Padre y yo moraremos con Él, moraremos con el creyente. ¿Qué quiere decir? Pero si era el Espíritu Santo viniendo al creyente. ¿Qué es? Quiere decir que si el Espíritu Santo entra en el creyente, quiere decir que esa acción también la hace el Padre y el Hijo. Amén, Amén. Señor, Amén. amén. Gloria a Dios, porque es un solo Dios. Amén. ¿Se dan cuenta? Es un solo Dios. Amén, Gloria al nombre del Señor. Y el Señor Jesús también dice, yo no los dejaré huérfanos. Amén. ¿Qué estaba diciendo? Porque el trinitario, ese es el problema que él tiene, el trinitario. El trinitario dice, el Hijo no es el Padre no es el Hijo, el Padre no es el Espíritu Santo, el Hijo no es el Espíritu Santo, y empiezan a decir ciertas cosas que este no es pero ¿qué ocurre? Dice la Biblia que Jesucristo es nuestro intercesor. Amén. Pero también la Biblia dice que el Espíritu Santo es nuestro intercesor. Sí. Entonces el Espíritu Santo y el Hijo, ¿cómo? Entonces los dos son intercesores, no puede ser. No, es que uno haciendo una cosa, lo hacen todos. Amén. Padre, gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso es, tres son los que dan testimonio. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Amén. Amén. Estos tres son uno. Amén, Amén. Señor. Gloria a Dios. Cuando Jesús dijo, no los dejaré huérfanos, ahí Jesús estaba hablando como el Padre. Ahí Jesús estaba hablando como Padre. Correcto. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando el Señor Jesús dice, estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. ¿Qué estaba diciendo? Ese es el Espíritu Santo. Amén, Señor. El Espíritu Aleluya. Santo, pero corporalmente Jesús está arriba. Sí, Señor. Corporalmente Jesucristo está arriba. Pero el mismo Jesucristo dice, yo estaré con ustedes y en ustedes. Amén, Señor. Eso quiere decir que el Espíritu Padre. Santo estando en nosotros es Jesucristo en nosotros. Amén. A pesar de que Jesucristo corporalmente esté a la diestra del Padre. Correcto. Así es, Amén. Señor. Amén. Gloria a Gloria al Dios. nombre del Señor Amén. Jesucristo. Sí, Señor. Amén. Aleluya. Todo lo que acabamos de decir, todo esto es cristología. Amén. Amén. Y todo esto es el tabernáculo. Porque el tabernáculo es entender a Jesucristo corporalmente. Amén. Gloria a Dios. Vamos a el quinto propósito. El quinto propósito nos da, para estudiar el tabernáculo, el quinto propósito nos da una más clara comprensión de toda la Biblia. De toda la Biblia y específicamente del Nuevo Testamento. Amén. En el Nuevo Testamento, en muchas ocasiones se hace referencia al tabernáculo. Por ende, es crucial entender el tabernáculo. Porque si solamente entendemos el tabernáculo como, solamente era la tienda en donde se hacían los sacrificios y había un sumo sacerdote que iba y si no estaba limpio moría y eso nomás lo sabemos vagamente, no vamos a entender toda la sustancia que hay detrás de todo esto. Amén, Señor. Gloria a Dios. Entonces, es crucial entender el tabernáculo, como dije el otro día. Para entender de mejor manera, más perfeccionar el Apocalipsis, hay que entender el tabernáculo. Amén. Amén. En ocasiones se mostraba que Jesús estaba en el lugar santo. Pero alguien quizás cuando leía esos párrafos del Apocalipsis pensaba que Jesús estaba solamente en el cielo, o debe estar en el trono o algo así. Pero no, ahí da las características. Estaba al lado del incensario, estaba al lado de la menorá, de la lámpara. Amén. Muestra características. Sí, amén. 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 Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Sí, Entonces, se entiende de una mejor manera el Nuevo Testamento teniendo claro el tabernáculo. Por ejemplo, el libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos, amén, habla muchas cosas con respecto al tabernáculo. Amén. Habla muchas cosas con respecto al tabernáculo, a los sacrificios. Compara el antiguo pacto con el nuevo pacto. Así es, amén. 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 Y si entendemos el tabernáculo, entenderemos todo eso de manera más clara. Así es, O Señor, sea, amén. también el libro de los Romanos.
El libro de los Romanos, la estructura que está hecha el libro de los Romanos, no sé si Pablo lo hizo con esa intención, pero de cualquier otra manera, él fue inspirado por el Espíritu Santo. Pero la estructura que tiene el libro de los Romanos es la misma que tiene el tabernáculo tras ingresar por la puerta del tabernáculo. Gloria a Dios. Porque nos encontramos en el tabernáculo en los atrios con el altar de bronce, el altar de sacrificio. Y el altar de sacrificio representa el sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros, Amén. para el perdón de nuestros pecados, Amén. lo cual nos justifica. ¿Y cómo comienza Pablo en el libro de los Romanos? Hablando de justificación. Así es. Amén. Gloria a Dios. Después, en el tabernáculo, nosotros ingresamos después del altar de bronce, ingresamos al lavacro de bronce. Sí. Amén. Para limpiarse. Amén. Para limpiarse. O sea, ¿qué genera una limpieza? ¿Qué genera ser limpiado? O sea, una santificación. Amén. Y después Pablo, en el libro de los Romanos, habla con respecto a la santificación. Amén. Amén. Entonces, si entendemos el tabernáculo, logramos comprender de mejor manera el trasfondo del libro de los Romanos. Amén. 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 Señor. Por esa razón es que yo, después de terminar las letras hebreas, yo dije, ya hablé del Antiguo Testamento, voy a abarcar ahora el Nuevo Testamento y me iba a dirigir a predicar el libro de Romanos. Pero Dios me iluminó y me dijo, pero habla del tabernáculo. Habla del tabernáculo, porque Gloria a del Dios. tabernáculo los hermanos van a entender por qué tiene esa estructura el libro de los Romanos. Amén. Oh, amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta que Dios es muy sabio? Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Ande. El tabernáculo representa un estudio de la cristología para entender al Señor Jesús, una materia avanzada de eso. O sea, prácticamente espiritualmente hablando, son estudios universitarios para entender a Jesús. Ay, Dios, amén. Gloria a Dios. Tremendo, es mucho el avance del conocimiento del Señor Jesús que vamos a obtener a través de esto. Amén. Gloria al nombre del Gracias, Señor Padre. Jesucristo. Gracias, Señor. Propósito número 6. Amén. Los múltiples nombres que tiene el tabernáculo. O sea, las diferentes maneras como puede ser conocido el tabernáculo. O sea, el profeta habló de una gran visión él. Él dijo, tuve una gran visión de hermanos que iban a ser sanos. Y me dijo, y había una luz y esa luz me dejó y entró a un cuartito. A ese cuartito secreto. Él tuvo la visión que se define como la visión de la carpa. Amén. Y yo digo con mucho respeto que el profeta no logró entender a su plenitud la visión de la carpa. En muchas ocasiones le decían al profeta, hermano Abraham, una persona le entregó un sueño, algo parecido a la carpa. Y dijo, hermano Abraham, ¿me puede decir qué significa este sueño? Y el profeta dijo, yo no lo entiendo, hermano, yo no lo sé. Correcto. Eso dijo. Así es. Amén. El profeta dijo en una ocasión, la visión de la carpa fue cumplida en gran manera, o sea, o en gran porcentaje cuando yo me dirigí a México. Amén. El profeta dijo, y siempre dijo, yo quiero hacer una gran carpa para traer a los hermanos, y eso incluso lo dijo a pocos días de morir. Amén. Entonces, cuando el profeta dice, gran parte de la visión se cumplió en México, entonces ahora después, a pocos días de su muerte, dice, yo quiero hacer una carpa. Entonces los hermanos dicen, ¿se dan cuenta? El profeta tiene que regresar para que se haga esa carpa. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pero, ¿qué ocurre? Esa carpa que decía el profeta es el tabernáculo. Oh, Gloria a gloria a Dios. Dios. Amén. Esa carpa que se refería el profeta es el tabernáculo. Amén. Al profeta lo vemos predicar del lugar santísimo, la gloria shequina, del altar de bronce. Lo vemos predicar, son citas, por así decirlo, aisladas de ciertos mensajes. Amén. Que si uno hace un compendio, podríamos obtener algunas citas de diferentes mensajes con respecto a eso. Pero el profeta nunca hizo un mensaje como título, el tabernáculo. Y vamos a predicar de esto. No lo hizo nunca. Amén. Y si el profeta
hubiese dicho, la visión de la carpa es el tabernáculo mosaico, amén, pues se hubiesen destruido todos los ismos que tenemos hoy en día con respecto a la carpa. Es verdad. Amén. Amén. Es verdad, ¿Por Señor. qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite esto? Justamente porque el mensaje es correcto. El mensaje es correcto. Amén. ¿Y qué dice el profeta? Que esto es 1 en 1.000.000. Amén. Así es, Señor. O sea Amén. que verdad, Señor. si los millones y millones que escuchan el mensaje todos fueran parte de la novia, ese mensaje 1 en 1.000.000, el título queda obsoleto. Déjame decirle. Así Queda es, obsoleto. Señor. Amén. 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 Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén. La Biblia dice que Dios permite, Dios envía un poder engañoso Es verdad. para que muchos crean la mentira. Y uno se puede decir, pero ahí Dios está actuando de mala actitud, etcétera, etcétera. No, no, no. No se confunda. Los predestinados, dice la Biblia, jamás serán engañados. Amén. Los predestinados jamás serán engañados. Amén. Aleluya. Amén, Señor. Amén. Entonces el profeta dijo, la visión de la carpa, y a mí me dijo un hermano, amén, incluso un amigo mío ha ido a predicar a su iglesia, etcétera, y él en un compañerismo estábamos comiendo, cenando, él dijo ahí en general, y dijo, la visión de la carpa es literal, porque el profeta dio incluso hasta las medidas que tiene la carpa. Dio las medidas de lo alto, de acá, de allá, nombró utensilios, etcétera, etcétera. Entonces, si dio esos detalles, es porque tiene que ser una carpa literal. Y yo le dije, hermano, mire, le dije algo como esto. Resulta, hermano, que no todos entendemos el lenguaje profético, ni tampoco todos podemos tener visión profética. O sea, cuando habla un profeta, incluso el profeta, sin entender cosas, habla cosas proféticas que él no capta, no logra captar. Eso muchas veces pasó en el Antiguo Testamento. Así Muchas es. veces los profetas profetizaron de Jesucristo y ellos no entendían lo que estaban diciendo. Así es. Amén. Amén. No entendían lo que estaban diciendo. Amén. Pero todo lo que dijeron después, vino Jesucristo a la escena. Amén. Igualmente el profeta dijo muchas cosas que él no comprendía, pero las predicó. Es más, el profeta predicó los 7 sellos y predicó el 6º sello. Y él en muchas predicaciones dijo, yo quiero predicar las trompetas, Vamos a hacer un culto para predicar las 7 trompetas. Y después él da una declaración y dice, ¿saben algo? El Señor me corrigió. Porque yo quería predicar las trompetas y luego él me dijo, oye, pero si ya la predicaste. Amén. 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 Ya la predicaste. ¿Cuándo fue eso? Cuando predicó el 6º sello. Así ¿Qué quería es. decir eso? Amén. Sí, ¿Qué Señor. quería decir? Es posible que un predicador hable algo, pero que en su mente humana no lo entienda. Sí es posible. Sí, amén. Sí es posible porque bajo la inspiración divina el Espíritu Santo habla a través del hombre. Amén. Amén. Sí, Señor, Y amén. luego él sale del púlpito y quizás el hombre, ¿qué es lo que dije? Es Muchas verdad. veces Así es, me ha Señor. pasado, Amén. muchas veces le debe haber pasado a muchos predicadores eso. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y al profeta le pasó. Porque si él hubiese comprendido en su plenitud el 6º sello, él no hubiese insistido, quiero predicar las trompetas. Él, si le hubiesen preguntado, ¿cuándo va a predicar las trompetas, hermano Abraham? Vaya al 6º sello, ahí está todo. Así Tal es. cual como cuando le preguntaron acerca de los 7 truenos, hermano Abraham, ¿cuándo va a predicar de los 7 truenos? Y él responde, porque ahí él ya tenía clara toda la película. Él dijo, Así es, Señor. vuelva a los sellos. Sí, está Ahí están bien. los 7 Sí. truenos. Amén. Así Amén. es, Gloria a Señor. Dios. Amén. Entonces yo le dije a este hermano, tener visión profética es difícil. Amén. ¿Por qué? Porque elementos tangibles, un profeta con esa visión de águila lo puede hacer claramente, darle la tipología perfecta. Amén. Entonces yo le dije, usted me dice que la carpa que menciona el profeta en su visión es literal por sus medidas, por sus utensilios, etcétera, etcétera. Me dijo, sí. Y yo le dije, ah, qué tremendo. Porque en Apocalipsis yo puedo leer a una nueva Jerusalén. Amén. Una nueva Jerusalén, la cual tiene sus medidas para de su longitud, de su altitud, de su ancho, etcétera, etcétera. ¿Y el profeta qué dijo? El profeta dijo, la nueva Jerusalén es la novia de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. 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 Sí, Señor. Amén. Amén. Sí,
Señor. Eso es verdad, Padre. Amén. Entonces yo le dije, hermano, a un recinto el profeta señaló un cuerpo celestial, el cuerpo de la novia. Lo mismo la carpa, le dije. Lo mismo la carpa, tiene sus medidas, etcétera, etcétera. Pero ¿qué representa? Un cuerpo. Amén. Un cuerpo. Amén. 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 Y esa carpa que predicó el profeta es el tabernáculo. Amén. Sí, Amén. Señor. Es el amén. tabernáculo. Amén. Hubiese sido maravilloso que el profeta hubiese predicado el tabernáculo, porque hubiésemos tenido, por así decirlo, una visión profética de aquello. Amén. Sin embargo, yo soy un fiel creyente. Soy un fiel creyente de que nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo, es el autor de la Biblia y del mensaje. Amén. Amén. Es Sí, el Señor. dador de la revelación. Amén. Amén. Y nosotros, sin salirlo de la Escritura, con el Espíritu Santo, Él nos dará revelación profética en este Amén. último tiempo. Amén. Yo sí, soy un Señor. fiel creyente de eso. Sí, Padre. Amén. Amén. Yo soy un fiel creyente que si el profeta hubiese estado vivo en estos días y hubiese escuchado las predicaciones de nuestro pastor, las predicaciones de este predicador, él se habría gozado también. Amén. Amén. Sí, Estoy Señor. seguro. Amén. Sí, Señor. Amén. Aleluya. Amén. mi Porque Dios. el profeta dijo, podríamos estar desde sus tiempos, el profeta dijo, podríamos pasar 100 años más. Y dijo, y pasando 100 años más, habrá más luz. Amén. Así es, Señor. Amén. 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 Ay, mi Aleluya. Dios. Amén. Amén. Y cuando él dice 100 años más, ojo que él se estaba sacando de la escena. Sí, amén. Porque él lo dijo en aquellos años que quizás tenía 50 años. Imposible que él hubiese llegado a los 150 años. Así Amén. es, Señor. Él se estaba Amén. sacando de esa escena. Amén. Él dijo, si pasan 100 años más, habrá más luz. Porque la luz no es un hombre, la luz es Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Amén. Entonces, Gloria a Dios. es importante estudiar el tabernáculo por causa de sus múltiples nombres. Amén. Primeramente se llamó tabernáculo, lo cual sería un lugar de alojamiento temporal, con las características de ser nómade por cuanto iba a estar en movimiento. Amén. Sería una carpa movible. Amén. Se le llamó de esa manera justamente por su característica de temporalidad de la gloria de Dios. Así es. Amén. Porque la gloria de Dios no siempre habría estado, no iba a estar siempre ahí. Recuerden que después llegó el templo y la gloria de Dios se movió al templo. Amén. Amén. Y después ese templo fue destruido, etcétera, etcétera. Y nunca más lograron obtener esa misma, por así decirlo, ese mismo auge que tuvieron desde el templo de Salomón. Pero después llegó el tabernáculo no hecho de manos, el Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria al Así nombre es, del Señor. Amén. Aleluya. Entonces, se conoció como tabernáculo, pero también el tabernáculo es conocido también con el nombre de tienda, lo cual sería un espacio de habitación temporal hecho de lona. Una tienda o una carpa es un lugar de vivienda más humilde o por así decirlo, se nota que es de más inferiores recursos que una casa más sólida, ¿verdad? Así es. O sea, si nosotros vemos a los gitanos hoy en día viviendo en carpas, viviendo en tiendas, inmediatamente una persona dice, ellos deben ser de más escasos recursos. Amén. Pero si uno ve, por así decirlo, una casa totalmente sólida, etcétera, etcétera, uno dice, ellos pueden tener mejor situación económica, porque les dio la economía para hacer tal estructura. Amén. Así es. Amén. Gloria a Dios. Entonces, una tienda es una representación de la humildad que tuvo el Verbo al hacerse carne. Amén. ¿Por qué? Porque es el Verbo, es Dios haciéndose carne. Amén. Así es, Señor. Es Amén. Dios haciéndose carne. Se tuvo que despojar, por así decirlo, de su gloria. Dice la Biblia que Él, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Amén. Dice Pablo que Él pudo haber escogido ser igual a Dios, pero Él no lo escogió. Así es. Sino que dice Pablo, sino que decidió ser semejante al hombre. Fíjese la diferencia. Oh, tremendo. Fíjese la Sí, diferencia. Señor. Pablo dijo que Jesús pudo haber escogido ser igual a Dios, Correcto. pero escogió ser semejante al hombre. ¿Se dan cuenta? Igualdad con Dios, pero semejanza quiere decir que en verdad no es igual. Así es. Es Amén. parecido, pero no es igual. Así es. Señor. ¿Por qué? Porque no es igual Jesús a cada uno de nosotros por su comunión con el Padre. Amén. Porque Él tenía dos naturalezas y nosotros solamente venimos con una naturaleza. Así es. Amén. Una naturaleza humana.
Amén. Amén. Sí, Gloria a Señor. Dios. Entonces, el verbo al hacerse carne, él fue una gran humildad que él tuvo. Así es, Señor. Una gran humildad. Sin embargo, no hay una humillación en la encarnación para Dios. Para el verbo no hay una humillación. ¿Por qué no? Amén. Sino que él se engrandece mucho más al hacerse humilde. ¿Por qué? ¿Por qué? Se engrandece mucho más. ¿Por qué? Porque ahí muestra ser omnipotente. Gloria a Dios. Demuestra ser Señor. todopoderoso a tal grado de que él es capaz de tener la noción de autolimitarse. Oh, Padre tremendo, Señor. El ser ilimitado, el ser eterno, el ser omnipotente, omnisciente, omnipresente, él decide por su propia cuenta autorrestringirse y sacar su omnipotencia, sacar su omnisciencia y sacar su omnipresencia corporalmente. Su naturaleza divina y aún tenía incorporada su omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia. Omnipotencia, ¿por qué? ¿Cómo es posible que un hombre calme la tempestad? Sí, amén. Es imposible. Así es, Señor. Amén. Gloria a Dios. Su naturaleza divina tenía que hacerlo. ¿Cómo es posible que Jesús le diga a Nicodemo, cosas celestiales no puedo comentarte, sino que cuando dice el Hijo del Hombre que descendió del cielo y que está en el cielo? Así es. Así es, Señor. Sí, Amén. amén. Eso quiere decir que el Hijo del Hombre era omnipresente, pero no corporalmente. La carne de Jesús en ese instante no podía estar en Galilea y a la vez estar en Jericó. Correcto, así es. Corporalmente no podía estar en Jericó y a la vez en Capernaum. No podía estar en Capernaum y a la vez en Nazaret. No podía estar en Nazaret y a la vez en el Monte de los Olivos, etcétera, etcétera. Amén. Pero su lado no corporal, que es su naturaleza divina, él estaba en todo lugar. Omnipresencia. Amén. Omnisciencia. Él, cuando vino Natanael y dice, cuando estabas debajo de ese árbol, yo ya te vi. Amén. Natanael quedó impactado. Así es, amén. Quedó Señor. impactado y se lo dijo además Jesús dándole la espalda, etcétera, etcétera. Amén. Tremendo. Así Y es, dije, amén. este es un verdadero israelita. Aleluya. Amén. Oh, sí, Gloria al nombre del Señor. Cuando fue Jesús ante la samaritana. Amén. Amén. Ante la samaritana. Así es, Tráeme a tu marido. No, él no es mi marido. Y es cierto lo que has dicho. Amén. 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 Has tenido 5 maridos y el que tienes ahora no es tu marido. Amén. Oh, me parece que eres profeta. Amén. Amén. Sí, ¿Cómo Señor. sabía eso Jesús? Omnisciencia. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Amén, Señor. Pero en su naturaleza humana no podía contener esos atributos divinos. Así Amén. es. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, Jesús, al hacerse carne, esa encarnación, amén, él no se humilla ante hacer eso, sino que se engrandece totalmente más, porque fue un gran hito histórico espiritual que el ser omnipotente, omnisciente, omnipresente se haya despojado de esos atributos que son incomunicables para la raza humana. Amén. Él no nos puede compartir, por así decirlo, su omnisciencia, su omnipotencia, su omnipresencia. No lo puede compartir. Amén. Sino que el Espíritu Santo nos puede guiar Amén. a algo como eso. O sea, Felipe está en alguna parte y luego apareció en otra parte y apareció el Amén. eunuco. Correcto. Amén. Eso no fue mérito de Felipe, Amén. sino que fue el Espíritu Santo que lo guió. Amén, Señor. Aleluya. Amén, sí, Señor. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, el Dios creador de todas las cosas estaba dispuesto a despojarse de sí mismo para tener comunión con su pueblo. Amén. Ahora sería Dios caminando junto al hombre con piernas de hombre. Oh, gloria a Dios. ¿Eh? Amén, Sería Señor. Dios, el mismo Dios, caminando junto al hombre, pero con piernas de hombre. Oh, Amén. glorioso. Era ahora Dios abrazando al hombre Amén. y con brazos de hombre. Oh, Señor, amén. Era Dios ahora él mismo hablando la palabra, no por medio de otro profeta, Amén. no por medio de otro siervo de Dios. Oh, Era Dios mismo hablando la palabra, ahora pero con garganta de hombre. Amén. Amén, Gloria a Señor. Dios. Aleluya.
no se puede comparar con ningún otro Es profeta. verdad, amén. Porque antes los profetas hablaron por medio del Espíritu Santo, pero siempre un profeta dijo, así dice el Señor, así dice el Señor, así dice el Señor. Pero Jesús dijo, de cierto os digo. Amén. Oh, gloria a Dios. Porque Él era el Señor. Amén, Señor. Aleluya. Amén. Aleluya. Los demás profetas cuando hablaban una profecía, la voz, la palabra que salía de ellos, ese era Dios, esa era la palabra. Amén. 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 Pero la garganta de esos profetas no era Dios. Así es, Señor, amén. Pero ahora Jesús, hablando la palabra, Él nunca dijo así dice el Señor. Así es, amén. Porque Él era Dios. Oh, Él era Dios. Amén. Amén. Por eso es que la gente no logra entender por qué el ciego adora a Jesús. sí, amén. Correcto. Sí, amén. Para aquellos que dicen que Jesús no es Dios, para aquellos que dicen que Jesús no es Dios, no logran comprender cómo ahora Jesús incluso antes de ser resucitado, antes de resucitar, antes de su resurrección en su tiempo de ministerio, Él fue adorado. Así es, amén. ¿Por qué? Oh, sí, O sea, si Jesús no es Dios, el ciego, si Jesús no es Dios, el ciego cometió idolatría. así es, Y amén. Jesús habría dicho, no lo hagas, ¿qué estás haciendo? Tal cual como el ángel en Apocalipsis, cuando Juan se postra ante él y el ángel dice, no lo hagas. Amén. Soy consiervo tuyo. Amén. Amén. Adora a Dios. Amén. Amén. Pero ante Amén. Jesús, el ciego adoró. Amén. Cuando Jesús entró en su entrada triunfal en un pollino, todos con ramas de palmera. Todos con ramas de palmera diciendo, Hosana, Hosana al que vive. Amén. Amén. La palabra Hosana tiene una tipificación de adoración. Así es, amén. Aleluya. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén, ¿Por qué? Señor. ¿Por qué a Jesús se le podía adorar? Porque Él es la imagen del Dios invisible. Amén. Amén. Era Dios abrazando al hombre con brazos de hombre. Era Dios que de lo alto, Dios todo lo ve. El ojo de Dios todo lo ve. Amén. Amén. Pero cuando estaba Jesús en el monte y vio a ellos con hambre, ahora ojos de hombre, era Dios con ojos de hombre compadeciéndose Así de la es, gente. Señor, amén. Amén. Gloria al nombre del Señor Aleluya, Jesucristo. Padre. Aleluya. Amén. Jesús es la imagen del Dios invisible. Amén. Gloria a Ahora Dios. también al tabernáculo se le llamó santuario, señalando de que es un lugar santo. Amén. Y para el Hijo de Dios todo lo que es santo debe generar una atracción. Amén. A la carne le genera atracción el pecado. Pero a nuestra alma le debe generar atracción lo santo. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, Señor. Y si el tabernáculo es llamado el santuario, es un recinto santo. Amén. Amén. Es Jesucristo mismo. Debe generar una atracción para estudiar el tabernáculo. Amén, Señor. Amén, gloria a Dios. Y aquel lugar santo, amén. ¿Por qué era santo aquel lugar, el tabernáculo? Porque Dios estaba allí. Amén. Sí, amén, Finalmente Señor. también al tabernáculo se le llamó templo. El profeta dice que Jesús era el tabernáculo de Dios, pero también Jesús mismo dijo, si destruid este templo, destruir este templo, amén, en Juan capítulo 2, versículo 19, destruid este templo y en 3 días Amén. lo levantaré. Así es, amén. Amén. En 3 días lo levantaré. Entonces, él se llamó a sí mismo también templo. Amén. El profeta predicó el mensaje, el lugar provisto por Dios para la adoración. El resultado de ese mensaje es que Jesucristo es Amén. el lugar provisto por Dios para la adoración. Sí, Señor, amén. Y el tabernáculo como templo, justamente un templo es a donde uno va a adorar. Amén. Amén. Tanto así que la Biblia dice que toda rodilla se postrará ante Jesucristo. Sí, Amén. Señor. O sea, quieran o no, Amén. toda rodilla se va a postrar Así es, ante Señor. Jesucristo. Amén. Postrarse, inclinarse, es sinónimo de adoración. Amén, Amén. Señor, amén. Y hoy en día, todos aquellos profanos que dicen que Jesucristo no es Dios, van a tener que arrodillarse igualmente. Amén. Sí, Señor. Van a tener que arrodillarse Amén. igualmente. Amén. Porque va a haber dado una orden Amén. que toda rodilla
se incline a Jesucristo. Amén. Sí, Señor. Amén. Aleluya. Gloria a ti, mi Cristo. Aleluya. Bendito seas, Padre. Y ahora para terminar, el propósito número 7. El título es, o el subtítulo mejor dicho, es el orden de la distribución de los muebles para la construcción del tabernáculo. Amén. Si usted lee su Biblia, si usted comienza a leer su Biblia, cuando Dios empieza a relatar las características de los muebles del tabernáculo, amén, bueno, va a ser diferente a si usted ingresa por la puerta. Porque si usted ingresa por la puerta, lo primero con lo que usted se va a encontrar va a ser con el altar de bronce. Sí, amén. Es lo primero que usted se va a encontrar después de la puerta. Sin embargo, cuando la Biblia empieza a relatar los muebles del tabernáculo mosaico, la Biblia empieza a relatar desde el lugar santísimo, el arca del testimonio. Amén. La Biblia empieza a hablar del arca del testimonio como lo primero que da de sus características, lo primero que dice cómo hay que construirlo, lo primero que habla la Biblia es del arca. Amén. 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 La ordenanza de los muebles. La ordenanza de los muebles. Amén. Si nosotros entramos al tabernáculo, no la vamos a hallar de cómo la Biblia empieza a registrar. Haz esto de esta manera, de esta manera, de esta manera. Amén. Gloria a Dios. Así es, Señor. Si Amén. nosotros decimos que, y bueno, esta revelación la hemos estudiado en el pasado, no hay problema con que se lo diga ahora. Amén. Hace años que yo prediqué de esto en una ocasión y nosotros analizamos el Apocalipsis cuando nombran al Hijo del Hombre, Jesucristo, empezamos a analizarlo justamente con el tabernáculo. Amén. Y los pies del Señor Jesucristo Sí. son de bronce bruñido. Sí, amén. Amén. Y que tenemos a la entrada del tabernáculo justamente el altar de bronce. Amén. Amén. Entonces tenemos los pies a la entrada del tabernáculo. Pero Dios, cuando empieza a relatar en la Biblia los muebles, no comienza por los pies, sino que comienza por la cabeza. Así es, Señor. Empieza Amén. por la cabeza, empieza por el arca del testimonio. Amén. 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 Señor. Gloria al nombre del Señor. Amén. El arca del testimonio. ¿Por qué Dios lo hace de esta forma? Amén. ¿Por qué Dios lo hace de esta manera? Amén. Dios comienza con la revelación de sí mismo. Dios comienza con la revelación de sí mismo. Y la Biblia luego nos da la información que después, los elementos que siguen, después de lo que da el arca del testimonio, viene el título de la mesa con los panes de la proposición. Amén. Luego viene el candelero de oro. Amén. 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 Y después finalmente viene el altar de bronce. Así es, Señor. Amén. Entonces prácticamente Dios empieza desde la cabeza con dirección a los pies. Correcto. Amén, Señor, Señor. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, esto es una gran revelación porque nos muestra justamente el plan de redención. Gloria a Amén. Dios. El arca representando a Dios. Amén. Él, desde antes de la fundación del mundo, el arca del testimonio representa su cabeza. Amén. 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 Y en su cabeza están los pensamientos de Dios. Gloria a Dios. Amén. En su cabeza están los pensamientos de Dios, en donde los pensamientos de Dios originaron el plan de redención. Amén. Amén. Gloria a Dios. El plan de redención desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya sabía que el hombre, la mujer, iban a tener destino de muerte, iban a ser pecadores, etcétera, etcétera. Así Por es. ende, Él desde antes de la fundación del mundo nos predestinó, como dijo Pablo. Gloria a Dios. Según Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, amén. dice Pablo en Efesios. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, como Dios sabía de antemano que el hombre iba a fallar, que la mujer iba a fallar, entonces Dios elabora una vía, un camino para que el hombre pueda volver a Él. Amén. Amén. Dios, amén. Gloria a Dios. Así
La Biblia dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Amén. Desde antes de la fundación del mundo nos predestinó. Amén. El Señor Jesucristo nos estaba buscando en este último tiempo, Amén. teniendo ya garantizada nuestra salvación. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, Padre. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, mi Cristo. Entonces, ¿qué ocurre? Gracias, Dios. mi Cristo. El arca del pacto. Amén, Amén. Señor. El arca del testimonio, ahí estaba la mente de Dios. Ahí es donde Dios pensó todo. El plan de redención. Amén. Y en un principio estaba Dios, estaba el arca del testimonio y no había nada más. Amén. Pero ¿qué ocurrió? Dios pensó en estos individuos. Amén, Señor. En estos individuos que están alrededor, pensó en nosotros. Amén. Amén, Pensó en Señor. nosotros, entonces Dios dijo en sus pensamientos, en su mente, en el arca del testimonio dijo, es imposible que ellos lleguen por sí mismos ¡Aleluya! aquí. Amén, Señor, Señor. amén. Es imposible que ellos vengan a mi presencia por sí mismos. Amén, Señor. Entonces Dios, ¿qué dijo? Dios dijo, entonces yo me haré carne y seré un sacrificio para ellos Amén. en el altar de bronce. Amén, Entonces ahora Dios empezó a hacer un camino, el lavacro de bronce, la mesa con los 12 panes, el altar de oro de incienso, Amén. el candelero de oro. Amén. Luego después toda esa, el velo del tabernáculo. Y finalmente, nuevamente, el arca del testimonio, Amén. en donde está su gloriosa presencia. Amén, Señor, amén. Oh, Padre, amén. En el arca del testimonio Dios lo pensó todo. Y luego Él se hizo carne para traernos a su presencia nuevamente. Amén, Señor. Aleluya. Bendito sea, Gloria a Dios. Padre. Entonces por eso es que Él se hizo a sí mismo un cordero. Amén. Cuando Juan le vio en el Jordán dijo, he aquí el cordero que Amén. quita el pecado del mundo. Amén. El verbo se hizo carne. Amén, Señor. Para hacer un cordero, para hacer un sacrificio para nosotros. Amén. Un sacrificio Señor, amén. en el altar de bronce. Amén. Y ese sacrificio abriría paso, abriría los portales de justicia Amén. para que nosotros fuéramos directamente a Dios. Amén, Señor, aleluya. El Padre. pecado ocasiona separación con Dios. Amén. Por eso Dios dijo, el día en que ustedes, Adán y Eva, coman del fruto, pues morirán. Amén. Sí, amén. Murieron ellos espiritualmente porque ellos fueron inmediatamente separados de Dios. Amén, sí, Señor, amén. Amén. Gloria a Dios. Porque el hombre se tornó en un pecador. Amén. Gloria a Dios. El pecado es separación con Dios. Pero ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Dios estaba en Cristo Amén. reconciliando consigo al mundo. Amén, sí, Señor, aleluya. Dios estaba en Cristo, ¿se dan cuenta? Amén. Gloria a Dios, Sí, reconciliando, iba a haber una reconciliación. Amén, Señor. Y entonces el pecado era separación con Dios. Amén. Pero ahora el verbo se hizo carne y se acercó a los hombres pecadores. Amén. Se acercó al hombre el cual es pecador. Y Jesús se acercó tanto al pecador que incluso llegó a ser llamado amigo de los pecadores. Oh, Llegó a ser llamado amigo de pecadores. Señor. Pero Jesús no era esa clase de amigo que incitaba o avivaba el pecado. No era esa clase de amigo, sino que Él quería llevar a ese pecador de regreso al trono. Amén, Señor. Quería llevar a ese pecador de regreso a la gloria de Dios. Señor. Quería llevar a nosotros que somos pecadores de retorno a la gloriosa presencia del Dios Todopoderoso. Aleluya. Y un pecador, amén, que no tenía arte ni parte en ese tabernáculo del Antiguo Testamento. Tras la muerte del Señor Jesús en aquel Calvario, Amén. ese velo del templo fue rajado. Amén, Señor, aleluya, Padre. Y ahora el paso al lugar santísimo, el paso al lugar santísimo quedó libre para nosotros. Amén, El Espíritu Santo nos guía directamente al lugar santísimo.
Dios. Y en ese momento nos encontramos en lugares celestiales. Ahí ya se va todo el mal humor. Ahí ya se va todas las preocupaciones. Ahí ya se van todas nuestras tristezas. Ahí ya se va todo lo que nos afecta. Ahí ya se va toda enfermedad. Ahí ya se va todos nuestros miedos. Miedo a la muerte, jamás. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? No le tememos a la muerte, porque tenemos al árbol de la vida a nuestro lado. Dios les bendiga. Gloria a tu nombre, Padre. Gloria a ti, Rey Santo de Israel. Aleluya. Oh, grande es tu nombre, Señor.